¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y les doy nuevamente la bienvenida a este canal y el día de hoy con un súper tema. Y qué mejor que tener aquí una profesional como la doctora Hanna Fonseca para que comparta con nosotros. Doctora Hanna, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, estoy muy honrada. Entonces, partamos con Lilith. Lilith es un personaje en la literatura judía antigua que aparece como demonio asociado con la muerte y el mal. Se cree que su origen se encuentra en las tradiciones sumerias y babilónicas, donde era considerada una diosa de la noche. En la literatura judía antigua se la describe como una figura independiente y un ser a menudo relacionado con la lujuria y la promiscuidad. Pero la verdad es que la historia de Lilith aparece en detalle en el libro del alfabeto de Ben Sira, que es una obra de literatura judía medieval. Es decir, el nombre de ella y su carácter y rumores sobre ella aparecieron mucho antes de que tuviéramos una idea de cuál era la historia detrás de Lilith, de cómo es que ella llegó a ser quien era. Lo que dice este libro, el alfabeto de Ben Sira, es que ella se negó, ella fue creada por Dios junto con Adán, y estando juntos Adán y Lilith, Lilith se negó a estar debajo de él durante relaciones sexuales, mientras que Adán le insistía que ella debía estar debajo y ella insistía que ella debía estar encima. Y como no llegaron a ninguna solución y Adán no la escuchaba, ella huyó de Edén, del jardín del Edén, al pronunciar el nombre impronunciable de Dios. Como resultado, Lilith se convirtió en la madre de un ejército de demonios y se cree que se dedica a seducir a los hombres y a engendrar demonios en sus sueños. Lilith es entendida como una criatura maligna, peligrosa, que daña a los humanos, pero especialmente a los niños. Y este libro también sostiene que Lilith es responsable de tomar a los recién nacidos y causar abortos, eh, que era una de las principales causas de la muerte infantil, por supuesto. Una de las formas en que se utilizaba o se cuidaba a los niños, se protegía contra Lilith específicamente, era utilizando una cintita o más bien un hilo rojo en la muñeca. Entonces, con frecuencia los niños al nacer, una de las primeras cosas que se les hacía después de limpiar y después de que estaban con la madre era ponerle esta cinta o hilo rojo en la muñeca para que pudiera así mantener lejos a Lilith y no le causara daño al bebé recién nacido. También se dice en el alfabeto de Ben Sira que Lilith habitaba en el aire, que se alimenta de la sangre de los recién nacidos, como mencionaba, y que puede adoptar distintas formas. Puede adoptar la forma de una serpiente, de un murciélago, y puede ser invocada también a través de rituales mágicos. La forma en que era invocada, la verdad es que fue cambiando de a poco en el tiempo. Al principio era vista principalmente como una figura negativa, digamos, una figura que traía daño, y con el tiempo fue empoderándose Lilith, digámoslo así, Lilith, y fue vista como un símbolo de independencia. Pero también ya me estoy adelantando, ya voy a llegar a eso. Los amuletos y conjuros que se utilizaban como método para protegerse, Lilith, les mencioné algunos. En general, lo importante, aunque fuera un cuenco, fuera un conjuro, fuera un amuleto, lo importante era escribir el nombre de Lilith en el aparato, en lo que se estaba haciendo, escribiendo para poder protegerse contra este demonio. Y eso mantenía a la distancia, mantenía lejos a este demonio para que no hiciera daño tanto a niños como a adultos. Una forma también que se hacía y que es la forma más común y sencilla era escribir el nombre de Lilith, nada más que el nombre de Lilith, en un pergamino y colgarlo puede ser un collar o puede ser un lugar visible en la casa, para proteger contra sus maleficios.
Es importante destacar que en este libro que les estaba hablando, El alfabeto de Bencira, Lilith es vista como una criatura malvada. En este libro no hay separación o no hay capas, matices al personaje de Lilith. Pero en otros textos judíos antiguos, ella es presentada de una manera diferente, como decía. Por ejemplo, en algunos escritos medievales se la presenta como una figura de poder que puede ser invocada para fines curativos, pero no es el caso del alfabeto de Bencira. En el Kabbalah, que es una corriente mística dentro del judaísmo que se desarrolló en España y en el Oriente Medio en el siglo X a XII más o menos. Entonces, en el Kabbalah, Lilith es vista como una de las principales manifestaciones del mal en el mundo y se le atribuye la capacidad de causar enfermedades y problemas de fertilidad. Pero hay nuevas corrientes, sobre todo que son más modernas, que consideran a Lilith como una especie de curandera, llamémoslo, una especie de figura que puede sanar, que puede traer bendición, que puede traer fuerza y principalmente a mujeres. Entonces hay distintos tipos de corrientes, la verdad. En cualquier caso, en el Kabbalah, Lilith es vista como una figura bastante compleja, muy misteriosa, que desafía la comprensión tradicional de lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, también está el Targum Neofiti. En Targum Neofiti se describe a Lilith como una criatura creada por Dios junto a Adán, de naturaleza malvada, porque rechazó someterse a Adán. Sin embargo, se dice en el mismo texto que ella puede ella ser invocada para fines benévolos. Entonces, como les digo, es bastante matizado, bastante... es un reto tratar de entender a Lilith desde una sola perspectiva, porque hay muchos ángulos de los cuales se le puede entender y analizar. Y aquí tenemos Isaías 34:14, que es el único pasaje donde aparece Lilith en toda la Biblia. El texto en hebreo dice lo siguiente: Ufkeshu tziyim et iyim, Besair al re'echu yikra achsham hilgiya Lilith, umasta manoach. Entonces, les quiero destacar en este momento que existen muchas traducciones de la Biblia que dicen que este versículo dice lo siguiente: las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Entonces, muchas traducciones utilizan las palabras aves nocturnas, animales nocturnos, ese tipo de traducción. Pero en hebreo lo que dice es Lilith. Es definitivamente y sin duda alguna está hablando del demonio Lilith, pese a que algunas traducciones omitan ese nombre. Bueno, doctora, pues primeramente muchas gracias. Muy excelente esa presentación que acaba de hacer. Y yo aquí ya tengo como unas 10 preguntas mías. Ahora, no sé si todas las podamos hacer. Voy a ver las que me parecen más interesantes o que quisiera explorar un poquito más y leer la de los que nos dejaron en comentarios. Ok. Respecto a Lilith, que es como el personaje principal, mencionaba usted que esta tradición de que es la primera mujer de Adán estaba escrita en el libro de Alfabeto de Bencira. ¿El libro de qué fecha es? ¿Cuándo lo datan? El alfabeto de Bencira puede ser entre el 12 y el 16, por ahí, no tenemos certeza, pero la Edad Media. Edad Media, ok. Le preguntaba porque también mencionó sobre estas tradiciones que al parecer están en las tradiciones de la literatura del Segundo Templo. Y me llama la atención que al menos en los evangelios o en lo que conocemos como Nuevo Testamento no se menciona, ¿sí? En tiempos de Jesús, ¿usted cree que ya existían estas tradiciones en el vulgo, en la cultura popular, mejor dicho? ¿Y por qué cree que no lo mencionen en el Nuevo Testamento?
Sí, tengo una especulación con respecto a eso. Quiero primero partir diciendo que yo no soy experta en Nuevo Testamento, así que lo que voy a decir viene desde una perspectiva de una persona que ha estudiado mucho al respecto, con respecto a cosas paralelas, pero sí puedo especular. Sí, yo creo que definitivamente no me cabe la verdad duda alguna que en la época en la que Jesús estuvo y en la que se escribieron, después de la muerte de Jesús, se escribieron los testamentos, eh, por lo menos Lilith y Agrat Mahalat probablemente sus historias místicas estaban dando vueltas en la cultura popular, estoy segura de eso. Ahora, ¿por qué no aparecen en los evangelios? Es muy interesante, es una pregunta muy, muy buena. Mi parecer es que en general las que sabían más de estos textos, o de estas historias más bien, eran las mujeres. Y las mujeres no tenían mucho involucramiento en la escritura de los evangelios. La verdad es que tenían nula involucramiento, hasta donde entendemos. No sabemos de ninguna editora, de ninguna escritora del Nuevo Testamento, no hay mujeres involucradas. Entonces, con frecuencia hay que recordar que tanto la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron textos escritos por hombres para hombres, y que hablaban sobre hombres. Entonces, la historia de las mujeres están relegadas un poco a plano secundario, a algo que es paralelo a la historia de los hombres, pero no tan importante. El alfabeto de Ben Sira tiene una historia bastante interesante con respecto a su edición y con respecto a su creación. Y esa es que Ben Sira, a quien se le atribuye, claro, es un texto pseudoepigráfico, entonces no sabemos bien quién lo escribió, pero lo que se dice de la historia de cómo se escribió es que Ben Sira tenía un grupo de estudiantes de Talmudim que estudiaban juntos el Torá y decidieron escribir este texto. Y dentro de sus estudiantes, él muy progresivamente tenía mujeres. Okay. Entonces, eso puede explicar bastante por qué tenemos tantos capítulos sobre Lilith en el texto de Ben Sira cuando no es común, ni en esa época ni previa, tener detalles de mujeres, menos mujeres demonios. Ok. Otra pregunta que tengo, bueno, hemos visto ya con otros expertos, y usted seguramente también sabe mucho sobre esto, de esta evolución religiosa del judaísmo, tanto desde el Israel antiguo hasta el Segundo Templo. Y vemos cómo antiguamente era mucho la adoración a las diosas también femeninas, ¿no? Ujú. Entonces, en esta evolución hacia el monoteísmo, se tuvieron que desprender de esa adoración a Mm, estas diosas. Y es posible que estas demonios femeninas sean como que el residuo de esas mm, diosas y que obviamente se demonizaron, no sé cómo, mm. las Sí, sí. convirtieron en algo malo, porque hay diosas que son, o que eran las que protegían, Ujú. o las diosas de la fertilidad, y vemos cómo estos demonios están contra la fertilidad. Entonces es como que las transformaron en la búsqueda de Mm, eso. ¿Qué opina de eso? mm. Yo creo que es muy probable lo que tú sugieres. Es que em, algunos comenzaron a demonizar, a separar primero que todo las entidades divinas que existían. Este pertenece a este grupo y este pertenece a este otro grupo. Y a demonizar los que son del grupo externo, del otro grupo. Okey, pero, yo me imagino, quiero Ujú, suponer que esto va ocurriendo desde antes, ¿no? De, como repito, todo este proceso hacia el monoteísmo va desprendiendo o ujú, satanizando a los demás dioses, y pues ujú. les tocó a las diosas y se transformaron ahora en demonios, y ahora en Claro. lugar de ayudar en el parto, te maldicen el parto. Entonces es como Sí, que muy muy curiosa esta evolución. sí, bastante. No tenemos literatura que diga exactamente eso, pero no, yo lo veo posible. Dice aquí: sí, en la Kabbalah Lilith es la consorte del demonio Samael y ellos son Ujú, los padres de los seres humanos oscuros. ujú, También dice aquí, bueno,
Liliana Volpi nos dice que la Kabbalah, quiere decir recibir. Ahora bien, la figura de Lilith solo aparece en Isaías. Estrictamente hablando, usted nos dijo que en la Biblia solo aparece en Isaías y es una única mención, ¿verdad? Sí, O sea, es la única mención de Lilith. Y el relato que ya nos comentaba de Adán, la primera mujer, es muy Claro, tardío. sí, que son textos más nuevos. Ajá. Déjeme buscar si hay alguna otra. Pregunta Pipe. ¿Lilith viene de Lilitu, que significa el espíritu de la noche? Saludos. Claro, sí, hay muchas especulaciones. La verdad es que no sabemos bien de dónde viene inicialmente el nombre Lilith, pero hay una alta probabilidad que viene de Lilitu, que son personajes no necesariamente demoníacos, Sumerian. ¿Cómo se dice sumario? Sumerian. Perdón, tengo que traducir todo lo que hablo del inglés al español, entonces a veces me confundo con sumerios. Gracias. Sí. Esta pregunta no sé si la pueda responder porque dice que no conoce mucho el Nuevo Testamento, pero dice, ¿tiene alguna relación Lilith con la ramera del Apocalipsis de Juan? Interesante, me pregunto por qué Lorraine hizo esa conexión. La verdad es que yo lo dudo, principalmente porque la Gran Ramera en general a lo que está haciendo alusión es a así como el pueblo israelí o el pueblo judío es a veces simbolizado como una novia de Dios, la novia o la esposa de Dios en cierta parte del Nuevo Testamento, también se le ha clasificado como grupo a la comunidad judía o los israelitas que pecaban y adoraban a otros dioses, se les llamaba rameras. Entonces, yo creo que más se refiere a aquellos que pecan y que no siguen a Dios fielmente. Doctora, últimamente, como lo dije al principio, se utiliza como un símbolo, ¿no? Del movimiento feminista, no de todas, porque hay muchas muy seculares, pero muchos que sí lo levantan así. Pero nada más como para reforzar esa idea, la tradición de que era la primera mujer de Adán es muy tardía. El primer estadio sería que es un demonio como tal, un demonio que afecta a las mujeres y a los niños. Okay. Sí, entonces la idea de que es un demonio que puede causar daño era la idea principal que estaba rodando, dando vueltas por la cultura popular. Ahora, de dónde salió Lilith es una historia que tenemos más tarde, como dices tú, que tenemos en la Edad Media, a través de Ben Sira y su grupo de estudiantes. Pero claro, es bastante más tarde que obtenemos esa información. Okay.